Tenemos a Sí, Aurora Delgado, convencional del Distrito 24. Aurora, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin vernos y escucharnos. hola, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo- Espero que se escuche bien. Se escucha bien Se escucha y bien, se sin ve bien, problemas. Aurora. Aurora, ya van 2 semanas, si es que no me equivoco, o va una y media por ahí desde la publicación del borrador, que se hace público el borrador para la ciudadanía. Em, ¿Qué tal la recepción? Ayer vi que en tus redes sociales que estuviste con el Comité Ecológico de Angachilla, pero yo creo que también ya se pueden sacar cosas, no sé, limpio, creo, respecto a lo que la gente puede ir comentando. Yo sé que las redes sociales son un poco hostil, pero ustedes están más en terreno y queremos saber cuáles son las sensaciones de las personas, si están abiertas al diálogo, entre otras cosas. ¿Cuáles son tus impresiones a estas primeras semanas desde que el borrador se hace público, Aurora? Sí, aclarar que este es el primer borrador, en el entendido que están todos los artículos que se aprobaron o las normas que se aprobaron por cada una de las comisiones. Por lo tanto, estamos en etapa de lo que se viene de aquí en adelante, de armonización, de confección de preámbulo y además de normas transitorias. Eso en primer lugar. Lo segundo que tú dices respecto a cómo ha sido la acogida, bueno. Durante el periodo que tuvimos de semana territorial y entrega pública de este primer borrador en la región de Antofagasta principalmente, en esa zona, fue bastante, yo diría, esperanzador, en el sentido que hicimos trabajo en cada una de las comunas, conversando con las personas y, y aclarando dudas que generalmente están sostenidas durante todo este tipo de tiempo de la convención por noticias falsas, por desvirtuar tanto el debate como los contenidos propios de este texto. Y por otro lado, en el conversatorio con el Humedal Anguechilla fue bien interesante en el sentido de que no solo se aclararon algunas normas que hacen referencia a lo que es el medio ambiente, la naturaleza, los bienes comunes naturales, en general todo lo que tiene que ver con la economía también, se vieron otros temas que salieron. Y yo creo que esto es lo interesante en las conversaciones en terreno, que son aquellos que demandamos y que responden de alguna manera a todas estas necesidades sentidas por la población. Por ejemplo, hubieron preguntas sobre educación, salud, ciudad, vivienda, que son interesantes en ese sentido. Así que, bien, yo me siento muy esperanzadora, creo que es un espacio de, de conversar, de poder establecer este nexo que es importante entre algo que es tan como árido, entre comillas, de lo que es el texto versus lo que fue este proceso tan importante para todos y todas, que es este proceso constituyente. Aurora Delgado, convencional del Distrito 24 en Radio Universidad Austral de Chile. Sí, Aurora, fueron un año y fracción, ¿cierto? El trabajo de la convención y a propósito de eso, ¿cierto? Y mirando así Hacia hacia atrás. atrás, ¿cierto? Que pasó tan rápido el tiempo, Sí, fueron tiempos también donde la pandemia también estuvo a full. Entonces, pero mirando hacia atrás y ya con el trabajo hecho, ¿qué sensaciones les deja a los convencionales de Los Ríos y en tu caso, ¿cierto? De Apruebo Dignidad, que fuiste de manera independiente, el trabajo realizado, si quedan totalmente conformes, si hay autocríticas también respecto al proceso. No sé qué nos puedes contar por ahí. Nosotros estuvimos con María Elisa Quintero, que bueno, también nos hablaba y también era un poco autocrítica respecto a los temas comunicacionales que no se manejaron del mm, todo bien, mm, ¿cierto? Lo que ocasionó mm. también mucha mala prensa y también considerando que existe la mala prensa acá en Chile. Eso, si nos pudieses contar tus sensaciones, Aurora. Sí, yo me siento muy satisfecha. Creo que fue un trabajo arduo, un trabajo intenso, pero también muy responsable en el sentido de ir viendo cada una de las normas, tanto de la comisión como de las otras 6 comisiones de las cuales yo no pertenecía. Principalmente, yo estuve en la Comisión de Derechos Fundamentales, una comisión muy
conflictuante en el sentido de que teníamos un sector de la derecha muy radical y por lo tanto fue una situación de repente no muy llevadera, pero en definitiva sí logramos grandes consensos. Yo creo que eso es lo medular. La importancia de este proceso es uno, la responsabilidad de cada uno de los convencionales constituyentes y en lo particular puedo hablar respecto a ello, pero también este desafío que teníamos que era llegar a consenso y creo que lo logramos. El hecho de tener 499 normas habla de estos consensos, si no hubiésemos tenido mucho menos. Y por otro lado, a pesar del cansancio, te voy a decir, y de los tiempos acotados, yo creo que hicimos un buen trabajo. A lo mejor uno puede decir hay normas que no quedaron porque vienen de las demandas, las luchas, y uno quisiera que las normas sean tal cual aparecen en las iniciativas populares de normas, que son propias de los movimientos sociales, pero trabajamos sobre ellas. Y yo creo que eso es súper, súper importante decirlo, porque en nuestra comisión aprobamos aquellas iniciativas populares de normas que venían desde aquellas organizaciones y fueron la base de la construcción de los textos de las normas que hoy día tenemos. Y por otro lado, coincido plenamente en lo que dice María Elisa, nuestra presidenta, en lo que fue el tema comunicacional. E inicialmente fue el que no encontramos de parte del gobierno eh, pasado, del gobierno pasado, en que no estuvieron las condiciones materiales como para poder realizar un buen trabajo desde el inicio. Yo creo que perdimos el medio, perdimos en el sentido de no haber empezado a trabajar de forma inmediata, sino que intentando tener todos los vínculos necesarios para sortear esa barrera que era necesario tener, como por ejemplo la implementación, las salas que funcionen de manera simultánea y la Secretaría. Yo creo que aquí, yo siempre lo he dicho, que hubo un respaldo importante de los funcionarios y funcionarias públicos que fueron en comisión de servicio y que estuvieron ahí presentes y fueron parte importantísima para el desarrollo de esta convención constitucional. Por lo tanto, tenemos elementos que fueron sorteándose y de manera un poco más rápida, dependiendo de las condiciones propiamente tal, y otras que fueron más tardías, como es el tema comunicacional. Claro. Bien, Aurora Delgado, convencional del Distrito 24, Pro Dignidad en Radio Universidad Austral de Chile. Francisca Mancilla. Aurora, muy buenos días. Hola, Francisca. No, comentarte, no, más bien preguntarte y que nos puedas aclarar, ¿no? Este tema que también ha estado bastante en boga, ¿no? Que las universidades de la red G9 también emitieron una carta pública donde ellos manifestaron sus inquietudes respecto a este rol, ¿no? Que esta norma que establece que cada región deberá tener al menos una universidad estatal. Y claro, hay las casas de estudio públicas que son no estatales. ¿Qué pasaría con ellas, no? La consideración de estas mismas, si pudieras, ¿no? Explicarnos esto, esta norma, ¿no? Entenderla bien y sobre todo desde la postura, ¿no? También de los convencionales, entender a dónde va destinada y después poder lograr entender cuál es la preocupación también de las mismas universidades. Sí, interesante la pregunta. Mira, hoy día estamos trabajando en todo lo que son las comisiones transitorias y hay que entender que aquellos organismos que están en funcionamiento se mantienen. Obviamente, en este caso de las universidades, hay que disipar un poco los miedos al respecto o las aprensiones que existan. La normativa establece un sistema nacional de educación y estamos hablando del fortalecimiento del sistema público educacional bajo principios y fines muy, muy interesantes también, que aborda un desarrollo de la educación desde una mirada pública, pero también involucrando a la comunidad educativa, por una parte, es decir, estamos democratizando las relaciones al interior de lo que son los sistemas educacionales, y estoy hablando de todo el ciclo, por así decirlo, de los niveles de educación, incluyendo la educación superior, y por otro lado, el que el financiamiento esté asegurado para las instituciones estatales y aquellas que sean de carácter pública, ¿no es cierto?
pero que tengan un financiamiento de manera distinta, en este caso privado. Lo más importante es que hoy día se da fin al lucro. Eso es necesario decirlo, porque lamentablemente uno de los principios que no se sustenta hoy día la educación chilena tiene que ver con el principio de solidaridad y no discriminación. Y creo que eso es fundamental. Y por lo tanto, cuando hablamos de que exista no discriminación, significa que tengamos un acceso equitativo a lo que es el sistema educacional y para ello establecimos la gratuidad a nivel superior. Muchas instituciones tienen que avanzar a ello también, regiéndose bajo ese principio, pero esto tiene que ser también de manera gradual. Por lo tanto, hoy día la Comisión de Normas Transitorias va a tener que ir definiendo aquellos elementos que son necesarios, hacer las transformaciones, adecuaciones, pero en primera instancia recalcar que estamos hablando de un sistema nacional de educación con prevalencia a que esto se fortalezca, que tengamos una estructura, una adecuada para todos y todas en todos los niveles educacionales, y por otro lado, esta democratización que es necesaria en la participación de las definiciones políticas respecto a en materia de políticas públicas educacionales. Claro. Sí, Juan Pablo Herter Aurora, el Ceremi de Educación, estuvo acá en la radio, probablemente hace 2 semanas atrás en el programa del sindicato docente, y le hacían esta misma consulta a él, por la preocupación que existe por parte de la comunidad universitaria, en especial yo diría de la comunidad del estamento académico podría ser, respecto a esta posibilidad de que, claro, dicen en la región de los ríos, y es extraño también que en la región de los ríos no existe una universidad estatal, no ha existido tampoco. Entonces, claro, el temor era, van a construir una nueva universidad estatal sabiendo que existe la Universidad Austral de Chile, que tiene un rol público, una historia respecto al rol público que cumple acá en la región. Em, entonces, pues, ahí el Ceremi terminó comentándonos de que no, que era contraproducente pensar en construir una universidad estatal acá en la región de los ríos, si es que teníamos la Universidad Austral de Chile. Entonces uno de pronto se termina como preguntando, y yo creo que mucha gente del estamento, como te digo, el académico puede ser, bueno, también funcionario, nos terminamos preguntando, ¿iremos llegar a estatizar en algún momento? ¿Se llegará a estatizar la Universidad Austral de Chile en el caso de estas normas o lo que diga la Constitución respecto en que cada región tiene que existir una casa de educación superior estatal? ¿Se llegará a eso, crees tú? ¿O son cosas que van a ir transitando a medida de que se vaya concretando esta nueva constitución, que sabemos que no va a ser algo de la noche a la mañana, sino que va a ser algo que va a demorar años, por ahí 10 años, va a ser algo como a largo plazo? Entonces, de pronto esa era la inquietud que nace, por lo menos desde acá, desde la Universidad Austral, y es lo que nos han ido comentando nuestros académicos, nuestros funcionarios también respecto a lo que podría pasar con nuestra casa de estudio a propósito de la nueva constitución. Para comentártelo, Sí, Aurora. sí, yo creo que es importante que existan estas aprensiones o dudas, pero tú diste en un punto clave que tiene que ver, y yo lo mencionaba anteriormente, que tiene que ver con estas normas transitorias. Esto es un proceso gradual. Por ejemplo, en el tema de lo que nosotros aprobamos, que es el Sistema Nacional de Salud, que también va en la línea del fortalecimiento del sistema público como tal, de un sistema nacional de salud. Eh, en, por ejemplo, en Paraguay se pudo, no sé, establecer entre 8 a 10 años. Es decir, los procesos como tales de cambio no son, como tú bien dices, de un día para otro. Esto es de manera gradual y esto significa también un debate democrático que se tiene que dar en las distintas regiones particularmente. Cuando estamos hablando de organizaciones, de órganos autónomos, de órganos distintos a los que hay, u otros que se van a tener que adecuar, o en el caso que sean nuevos órganos, ¿qué pasa con las plantas de funcionarios?
Yo creo que hay que dar la seguridad respecto a la planta de académicos y todo lo demás de la actual Universidad Austral, que existe esta certeza hasta el momento, entendiendo que los procesos de cambio y que es necesario para nosotros y nosotras que efectivamente aquellos establecimientos, y principalmente de educación superior, transiten a un proceso que para nosotros es importante, que es dar fin al lucro. Yo creo que eso es fundamental. Si hay requisitos, condiciones o que la ley determine de cómo se transita de un sistema semi privado, por así decirlo, a uno que efectivamente garantice una educación gratuita, bienvenido sea para la región. Yo creo que ahí hay que poner el acento en términos de la gradualidad de el cómo se transita a un sistema público gratuito y eso bajo un contexto democrático, porque esto va a quedar también un mandato específico al legislador y Claro. eso significa que nuestros representantes, como la comunidad en general, en términos educativos, se involucre y participe de estas definiciones. Sí, perfecto. Aurora Delgado, convencional del Distrito 24. Son varias cosas que vienen en esta nueva constitución y que probablemente vamos a tener ahí un debate respecto de la comunidad de la Universidad Austral, que lo vamos a tener que hacer con ustedes, las y los convencionales. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el tema de que se lee acá en el borrador que tiene que ver con la composición paritaria de los Mm. directivos de empresas ya sean estatales o semipúblicas, y acá dentro de la Universidad Austral hay directivos, entonces en no sé, se tendrá que llegar a ese debate en algún momento si, si, si nos vamos a regir bajo esta nueva constitución, si el directivo del UACH, por ejemplo, va a tener que cumplir con esta regla, con esta normativa de un directorio paritario, que en la actualidad no existe. Entonces, son varias cosas que probablemente vamos a estar conversando a futuro, Aurora, respecto a lo que se viene para la Universidad Austral de Chile a propósito de esta nueva constitución. Y para salir del tema nomás, ¿ustedes tuvieron comunicación con Rectoría respecto a estos temas de educación superior? ¿Hubo como mesas de trabajo o cosas así? ¿Se invitaron, por ejemplo, a la Red G9 al tema de la convención? ¿Cómo funcionó más o menos el diálogo respecto a la educación superior y en el caso de la región de los ríos con la Universidad Austral de Chile? Sí, yo te diría que hubo durante los periodos de audiencias públicas la participación de distintos, en este caso, decanos que participaron, presentaron también propuestas a la comisión para que nosotros los convencionales constituyentes vayamos revisando y tengamos como base para la discusión. Y yo te diría que esencialmente aquí hay que considerar que hubo una participación. Eso es lo más importante, que hubo procesos de audiencias públicas tanto a nivel de convencionales constituyentes a través de la plataforma del lobby, como también dentro del proceso de audiencia pública del periodo de escucha, Mm. como también la inclusión de algunas normas populares que permitieron también tener el soporte y la discusión bastante amplia respecto a las distintas normas que hoy día se han aprobado. Eso yo te diría que sí, efectivamente, y por lo tanto la norma que hoy día existe habla de lo que nosotros pudimos conversar con distintos rectores en particular y esperamos de que sigan estas conversaciones, que es importante. Y quisiera hacer un alcance a lo que tú dijiste, que no es menor, el tema de la democracia paritaria. Este es uno de los textos que está en borrador todavía, obviamente con estas normas aprobadas, que avanza de manera transformadora de lo que es la democracia paritaria en todos los órganos del Estado, colegiados, en que exista esta representación de nosotras en todas estas órganos para las decisiones políticas que se lleven a cabo. Yo creo que es fundamental reconocerlo y que además va a permitir eliminar ciertas barreras en términos del acceso de las mujeres y participación en las decisiones políticas que son importantes, por ejemplo, en un establecimiento de educación superior. Bien, Aurora Delgado, convencional, Distrito 24, región de los ríos, Francisca. Sí, Aurora, no.
para ir cerrando un poco ya el tema de las universidades, pasar también a otro tema, ¿no? Conocer un poco también en qué etapa ustedes se encuentran, ¿no? Que sobre todo después también entender, una vez entregado el documento final, qué rol también van a tomar, porque claro, también ahí se viene una etapa fuerte de lo que es una campaña, por así decirlo, por el apruebo también de la Constitución, ¿no? Ya lo habíamos visto también que Amarillos por Chile ya empezó también con su otra parte, ¿no? Respecto a esta Constitución que se va a dar. Sí, mira, en este momento estamos en la etapa prácticamente final, pero yo diría que la más importante en lo que se refiere a dar cuenta de todas estas normas aprobadas a la comunidad y hacer este trabajo que nosotros habíamos suspendido, que son los trabajos, las semanas territoriales. Por lo tanto, estamos haciendo bastante despliegue en la región. Vamos a tener este despliegue, la fecha tope para las semanas territoriales el 20 de junio. A diferencia de las otras comisiones, las tres comisiones bastante importantes para efectos de tener ya un texto definitivo, que son las de armonización, preámbulo y transitoria, que ellas están trabajando de manera paralela. Por lo tanto, los demás convencionales estamos en este trabajo que para mí es muy, muy importante. Y por otro lado, con lo que tú te refieres aparte de la difusión para que tengamos un voto informado y además con la conciencia tranquila para el momento del 4 de septiembre, para estas votaciones obligatorias en el plebiscito de salida o ratificatorio. Obviamente que terminamos nosotros el 5 de julio, se disuelve la convención y eso significa que nosotros y nosotras particularmente volvemos a nuestras pegas. Hay que decir que hay que volver al trabajo y eso va a ser de alguna manera un impedimento, un poco en mi caso, para poder hacer este refuerzo y seguir informando a la comunidad respecto a estas normas. Pero hay que darse el tiempo, yo ahí voy a ver si pido permiso, vacaciones, permiso sin goce sueldo, no sé. Hay una responsabilidad y creo que eso hay que asumirlo desde ya, primero informando para el voto y posteriormente para avanzar hacia lo que nosotros queremos, porque un texto que nos representa, es parte de las demandas que nosotros tanto luchamos por muchos, muchos años y mi compromiso está en que se apruebe. Yo tengo que decirlo así abiertamente porque llegué a la convención con la esperanza de que existan transformaciones. Lo más probable no van a ser todas las que yo esperaba, pero sí aquellas que son fundamentales, como son nuestros derechos, el ejercicio pleno, que se van a dar de manera probablemente gradual, pero que avanzaremos hacia las transformaciones. Así que mi pleno compromiso y espero estar en todos los espacios que así sean una vez que se inicie este periodo de campaña, ya sea particularmente hacer el énfasis en el apruebo después del 5 de julio. Bien, y la radio disponible, Aurora, para informar. Nosotros Sí, muy excelente, comprometidos con porque hay eso. varias temáticas que podríamos hacerlo inclusive por temática, que es Sí, interesante, porque así uno ahonda un poco mejor y hace la comparación entre lo que existe, lo que está en vigencia, versus las transformaciones que se van a realizar respecto a cada una de las temáticas y de los capítulos propios de este texto constitucional. sí. Son pocos meses los que quedan. 4 de septiembre, como nos decía Aurora, el plebiscito ratificatorio respecto a esta nueva constitución. Ahí ya vamos a tener el texto definitivo, ¿cierto? Con todo corregido, todo listo. Entonces vamos a poder leerlo. ¿Cómo va a ser la nueva constitución? Oficialmente, claro. Oficialmente, ¿cierto? De manera De ordenada, como manera dicen. ordenada. Sería Igual como está un ordenado el proyecto de borrador. Yo he visto borradores más desordenados como sí, no, universitarios. pero está bien, porque en definitiva hay como una sistematización, Claro. porque uno no puede hablar tanto de texto constitucional, porque no es el texto, es un borrador que obviamente está en este periodo de ajuste, que es Mm. importante. Ahora, todo como pasa hoy día en las redes sociales, se entrega el borrador y eso es interesante porque
ayuda también a la lectura previa y después ya de manera más ordenada. Sí, y también ayudó, yo creo que va a ayudar mucho el borrador respecto a todos estos mitos que se crearon en torno a la convención, ¿cierto? Sí. Yo creo que la mejor campaña del rechazo en su momento fue cuando no existía borrador. Y creo que en estos momentos ya se va a poder efectivamente derribar mitos respecto al tema de la convención, estas caricaturas, las fake news, que fueron demasiadas fake news, que también fueron replicadas por Sí, medios de comunicación eh, oficiales de Sí. masa, digo, diarios, etcétera, etcétera, portales web. Entonces, yo creo que se hace muy importante este tema del borrador que viene un poco a, a clarificar, a informar a la población y esperamos que sea de esa forma. La librería que leo estaba entregando ejemplares del borrador, fotocopias del borrador y se han ido agotando con el pasar de los días, entonces hay un interés por la población de querer enterarse sobre este proceso y de leer el borrador y de votar informados, entonces va a estar bueno este periodo que va a ser súper cortito, creo yo, sí, un tiempo va a ser corto. muy limitado a propósito de todo lo anterior que fueron las fake news. Digo, hubo fake news desde que comenzó la convención y va a haber un periodo muy pequeño de tiempo para derribar todas estas fake news. Así que eso, Aurora, te agradecemos por el contacto y te queremos dejar con las últimas palabras, quizás algo a destacar, no sé qué más hay en tu agenda durante esta semana o durante las próximas semanas, si nos pudieses contar. Sí, lo más importante es dar a la comunidad la certeza de que vamos por un buen camino. Yo diría que este es un proceso esperanzador, es un proceso de aprendizaje, de diálogo y que va a permitir esta cohesión social que nosotros tanto hemos ansiado, que significa el respeto del uno hacia el otro, de entendernos en la diversidad y que estamos avanzando en ello en un país con un Estado social, democrático de derecho. Eso para mí es fundamental y que la democracia incorpora esta diversidad, pero que nos llama también a la unidad. Y creo que el hecho de que tengamos un texto futuro constitucional que nace, que tiene su origen como un proceso democrático, vamos a ser capaces de una construcción distinta de país, una sociedad distinta, y creo que tenemos que avanzar hacia ello. Por lo tanto, invitarlos, invitarlas a ser partícipes de este proceso. Somos 5 convencionales de la región y por lo tanto tienen la posibilidad de conocer cada una de las experiencias, las distintas comisiones temáticas, porque fuimos integrantes de diversas comisiones y eso va a ayudar también a enriquecer la conversación y tener claridad respecto a cada una de estas normas que hoy día están en el borrador. Eso, y durante la semana voy a estar con distintas organizaciones que se han autoconvocado para efecto de poder estar con los confesionales constituyentes y en lo particular voy a estar en Los Lagos, la Unión Panguipulli particularmente. Y durante esta semana la agenda tiene que seguir aumentándose en términos de actividad hasta el 20 de junio y aprovechen de contactarse a través de mis redes si quieren hacer un cabildo respecto a un tema puntual, no hay problema, así que toda la disposición y esperamos que efectivamente podamos tener esta conversación que sea de cara a cara y con el respeto y la reciprocidad que debe de existir. Así que muchas gracias por el espacio y dispuesta a cualquier momento para conversar respecto al tema que son fundamentales a abordar. Bien, Aurora Delgado, constitucional del Distrito 24. Te agradecemos, Aurora. Yo creo que nos vamos a reencontrar pronto, así que estamos hablando. Excelente. Gracias, Aurora, que estés muy bien. Esperamos también conversar prontamente sobre la Constitución, sobre el borrador y también lo que se viene más adelante. Que estés muy bien. Ya, muchas gracias, muy amable.